curso que se hacía antiguamente a través del laboratorio Montpellier y ahora tomó la cabeza SAEM, así que la doctora es ampliamente experimentada en la coordinación de este curso. La doctora es es miembro activo del Departamento de Tiroides, del Comité Ejecutivo del SLAT y coordinadora general de este curso desde hace muchos años. Y una querida amiga con quien compartimos muchas veces el día a día en el hospital. Así que bueno, Erika, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Adriana y Mónica por la invitación. Y gracias Moni siempre por tus palabras. Yo voy a hablar del tratamiento actual de los nódulos tiroideos, pero en sí vamos a tocar tres tópicos que son, por un lado, el rol de la hormona tiroidea en la patología nodular tiroidea, la insulinoresistencia, si hay relación entre la insulinoresistencia, la obesidad y los nódulos y qué rol tiene la metformina, y algo que está muy en auge en los últimos años, que es la microbiota y la relación con los nódulos tiroideos. Cuando nos preguntamos si el tratamiento con la levotiroxina tiene versus los riesgos versus beneficios, cuando uno empieza a analizar la literatura, si uno busca, va a haber papers desde aproximadamente desde 1990 hasta aproximadamente 2004 o 2005. Uno de los primeros trabajos hablaba y decía que aquellos pacientes que recibían levotiroxina y cuando se los comparaba con un grupo placebo o un grupo control, se veían cambios en el volumen nodular tiroideo y también en el volumen de toda la tiroides. Este es uno de los primeros trabajos que tiene largo seguimiento, o sea, tiene un seguimiento de 5 años aproximadamente, pero el paciente tenía que ir a un hipertiroidismo subclínico, o sea, el paciente tenía que tener una TSH menor de 0,1. Y lo que veían estos autores era que había mayor cambio, digamos, que la supresión de la TSH con esa TSH menor de 0,1 era la que inducía la reducción del volumen. Y había cambios y era diferente cuando la TSH era mayor de 0,1. O sea que estos pacientes los siguieron durante 5 años y durante 5 años los tenían con un hipertiroidismo subclínico. Y ellos lo que ahí en ese momento hablaban es que esto también aparentemente evitaría la aparición de nuevas lesiones y del aumento del volumen de toda la tiroides. En el mismo año hay otro trabajo que también evalúa la terapia supresiva sobre el volumen nodular y ya un poco empieza a hablar el impacto que tendría este hipertiroidismo subclínico sobre la densidad mineral ósea. Acá incluyeron 42 mujeres, que también el nivel de TSH a la que llevaban era un nivel de TSH menor de 0,3. Obviamente que ellos veían que el reducir el volumen nodular le llamaban cuando el nódulo reducía más de un 50%, y ellos lo que veían que en el grupo de levotiroxina había hasta un 28% versus 8% en el grupo placebo. Pero empezaban a hablar de que en estas pacientes se veía, sobre todo en la posmenopáusica, una disminución de la densidad mineral ósea. Yo no voy a mostrarles todos los trabajos después, sino algunos de los otros metaanálisis que incluyeron ensayos clínicos y, por ejemplo, este metaanálisis que incluyó más de 300 pacientes, el 90% de ellos eran mujeres, lo que ellos vieron era que había la terapia supresiva siempre llevando al paciente a un hipertiroidismo subclínico, con un tiempo promedio mayor a 6 meses, se asociaba, ya empezaban a decir en el 2002, a una tendencia hacia la reducción de más del 50% en el volumen de los nódulos tiroideos, pero que esto ya no alcanzaba una significancia estadística como se venía diciendo previamente. Este también es otro trabajo que es del 2005, que también es un metaanálisis que incluyó más de 600 pacientes, que incluyeron 5 años de seguimiento. Recordemos, todos estaban en hipertiroidismo subclínico, y acá empiezan a hablar que parecía también la reducción no ser tan significativa, y lo que le pasaba era que aquellos pacientes que suspendían esta terapia supresiva había un rápido recrecimiento de los nódulos tiroideos.
y son los que empiezan a hablar de los efectos colaterales que tiene este hipertiroidismo subclínico a los que llevaban los pacientes, o sea, había mayor riesgo de arritmias, entre esos de fibrilación auricular, y una disminución de la densidad mineral ósea con un incremento en las tasas de fractura. O sea que este es el primer trabajo que, aparte de demostrar de que ya no era tan significativo el cambio en la reducción del volumen nodular tiroideo, empieza a hablar de los efectos colaterales. O sea que acá se empieza a decir que uno no la recomendaría por la falta de respuesta y por los posibles efectos colaterales. O sea que yo un poco les mostré la historia desde los primeros trabajos, desde 1990 hasta el 2005, donde ya no empiezan a decir que no sería útil la terapia supresiva. Y este trabajo es como muy interesante porque es un estudio realizado en Alemania, recordando que acá tienen déficit de yodo, y ellos lo que quisieron hacer es evaluar el efecto de la terapia con levotiroxina no supresiva, o sea, teniendo el valor de la TSH entre 0,6 y 3 miliunidades por litro, y compararlo en dar levotiroxina, darle a otro grupo ioduro potásico y darle a otro grupo levotiroxina más ioduro, y el grupo placebo. Y esto es lo que vieron ellos. O sea, ellos vieron una reducción del volumen nodular, que lo podemos ver en verde, cuando usaban la levotiroxina no supresiva, o sea, el paciente tenía una TSH entre 0,6 y 3, más el ioduro potásico. Recordemos que acá le daban 150 microgramos de yodo por día. El tema era que esto es una zona de déficit de yodo, o sea que ellos vieron más reducción del volumen en este grupo, cuando daban levotiroxina más yoduro, y también vieron un efecto sobre el volumen de la tiroides en sí, pero era más marcado sobre el volumen nodular tiroideo. Y esto era lo que pasaba de los cambios porcentuales en el volumen nodular tiroideo al final del seguimiento, y como pueden ver, había mayor cambio y mayor reducción del volumen nodular cuando se asociaba la levotiroxina no supresiva con el ioduro. O sea que la terapia combinada del yodo con la dosis no supresiva de levotiroxina reduce el volumen nodular comparado a la terapia ya sea levotiroxina o yodo separado o el grupo placebo. Siempre recordando que estamos hablando de un área donde hay déficit de yodo. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar como mensajes de la terapia supresiva de levotiroxina? Que sí puede resultar en una disminución en el tamaño nodular y prevenir la aparición de nuevos nódulos, pero en zonas con déficit de yodo. El efecto es muy moderado, la reducción es media entre el 5 al 15% en el volumen nodular, eso se puede ver entre 6 a 18 meses, pero lo que pasa es que cuando uno suspende la terapia supresiva, el nódulo vuelve a su tamaño basal. O sea que la mayoría de los estudios era, como yo les decía, los pacientes estaban en hipertiroidismo subclínico, lo que implica todos los riesgos asociados al hipertiroidismo subclínico, el riesgo de arritmia y de osteoporosis, que fueron demostrados estos aumentos de riesgo significativamente. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con un paciente con un nódulo tiroideo? Encargarnos de que tenga un consumo de yodo adecuado antes de darle una terapia supresiva con levotiroxina, y aún ahora no se demostró la eficacia de este último trabajo que yo les mostré de la terapia no supresiva. ¿Qué dice la guía? La guía latinoamericana ya en el 2009 no recomendaba la terapia supresiva con levotiroxina ni con T3 en nódulos benignos, y la guía americana no recomienda la supresión en pacientes con nódulos tiroideos benignos en poblaciones yodo suficiente, que ellos hablan de que podría existir una leve respuesta a la terapia hormonal, pero el daño potencial supera el beneficio, que uno tiene que, estos pacientes, tener una ingesta de yodo adecuada, y la ingesta de yodo, si uno sospecha el déficit de yodo, se recomienda un suplemento de 150 microgramos por día, y que tampoco existen datos suficientes para recomendar el uso de la terapia supresiva en aquellos pacientes que uno tenga, que ya esté corroborado que sean nódulos benignos y que vayan en crecimiento. O sea que el mensaje es que no debemos utilizar la terapia supresiva para pacientes con nódulos tiroides. Pasando al segundo tópico, que es la relación de la insulinoresistencia, la obesidad y los nódulos tiroides, y qué rol tiene la metformina en esto, voy a ir a un esquema que fue ideado por nuestro querido doctor Hugo Nieponice y el doctor Fabián Pitoya, y un poco para entender fisiológicamente dónde actúa la insulina y por qué es un factor trófico, ¿no?
La insulina actúa a nivel de la célula folicular, siempre en presencia de TSH, nunca la insulina actúa sola, siempre actúa en presencia de TSH y actúa sobre la vía de la fosfolipasa C, pero sobre todo sobre la vía del inositol trifosfato, y esto va a llevar a través de la activación de la proteína quinasa B a un aumento de la proliferación. Por eso también lo mismo que el factor símil insulina tipo 1 IGF-1, por eso la asociación de acromegalia con nódulos tiroides, ¿no? O sea que uno puede, esto es fisiopatológicamente como explica que estos pacientes tendrían mayor volumen tiroideo y mayor prevalencia de nódulos tiroides. Este es un poco el trabajo que mostró Fernando en su charla, este es el trabajo original liderado por Resónico y el doctor Nieponice, que estudiaron 111 mujeres y como podemos ver acá, se dividieron en 4 grupos, de acuerdo al grupo que tenía insulinoresistencia y obesidad, o al grupo que tenía insulinoresistencia y normopeso, y como podemos ver, la prevalencia de nódulos tiroides era independiente del peso corporal, de la obesidad o del normopeso, era, digamos, asociado a la insulinoresistencia. Esto fue corroborado en el mismo año por un grupo que realizó un trabajo muy similar en Turquía, donde ellos también veían una alta prevalencia de nódulos tiroideos en pacientes con insulinoresistencia y que el volumen tiroideo era mayor en estos pacientes con insulinoresistencia. Estamos hablando de 2 lugares que son geográficamente y étnicamente diferentes, o sea que uno puede decir que el único factor ahí común era la insulinoresistencia para explicar esta mayor prevalencia de nódulos tiroideos. Al año siguiente, el mismo grupo argentino, lo que hacen 120 pacientes es tratar de ver, digamos, y acá lo que hacen es una ecografía, miden la insulina basal, la insulina postprandial y el índice OMA, y lo dividen en 2 grupos, digamos, el grupo que tenían aquellos pacientes de la presencia de acrocordones y los que no tenían acrocordones. Y como podemos ver en el grupo A, que eran los que tenían acrocordones, había mayor prevalencia de volumen de nódulos tiroides, como pueden ver, 54% versus 17%. Las glándulas tiroides eran de mayor tamaño, un 18% versus 3% en el grupo B. Y cuando uno unía a los dos la presencia de nódulos tiroides más bocio, esto era casi del 80% comparado a un 18% en el grupo donde no había insulinoresistencia. O sea que otra vez es la, digamos, relación de la insulinoresistencia con mayor volumen tiroideo y mayor prevalencia de nódulos tiroides. Este es un trabajo que fue liderado por la doctora Gabriela Brenta y ellos lo que hicieron es ver, digamos, el volumen tiroideo que era mayor en aquellos pacientes diabéticos que tenían peor control metabólico. Y acá lo que podemos ver eran aquellos pacientes diabéticos y aquellos pacientes no diabéticos y, digamos, el volumen tiroideo era mayor en aquellos pacientes diabéticos. La edad promedio era 65 años y tenían un valor de TSH que variaba entre 0,3 y 6 miliunidades por litro. Este es un trabajo que incluyó muchos pacientes, como todos los trabajos que se realizan en China, que incluyeron más de 67.000 pacientes, y ellos lo que también vieron es que la mayor prevalencia de nódulos tiroideos y nódulos de mayor tamaño se asociaban a peor control metabólico. Peor control metabólico, estamos hablando de el índice de masa corporal, hipertensión, hipertrigliceridemia, bajos niveles de HDL, elevados niveles de LDL, y ya sea glucemias alteradas en ayuna o prediabetes o ya diabetes. O sea, como que siempre también asociando la prevalencia de nódulos tiroideos al síndrome metabólico. Así como yo les mostré estos trabajos, cuando uno busca en la literatura, hay trabajos que dicen que no hay esta asociación, son los menos, pero uno tiene que saber que hay trabajos que no encontraron esta asociación, digamos, entre nódulos tiroideos, entre obesidad, entre síndrome metabólico. Son mucho menos, pero existen en la literatura, pero todavía sigue ganando la balanza, que vamos a favor de que hay una relación entre la insulinoresistencia y la presencia de nódulos tiroideos. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene nódulo tiroideo, tiene insulinoresistencia, ¿qué rol va a cumplir la metformina acá? El rol de la metformina
o sea, si uno busca, digamos, en PubMed hay más de 300 ensayos que hablan del rol de la metformina en diferentes cánceres, no relacionado a cáncer de tiroides, en diferentes cánceres, y acá hablando específicamente sobre esto, mejora la insulinoresistencia, y si mejora la insulinoresistencia, obviamente van a mejorar los niveles de insulina, y eso va a hacer que disminuya el crecimiento celular por la vía que vimos, por la vía del inositol trifosfato. Pero también tiene un efecto de inhibir el crecimiento por activación directa de la MPK, que afecta la vía, como pueden ver acá, del mTOR, que es crucial para la proliferación celular. O sea, actúa a través de la insulinoresistencia, pero también tiene una acción independiente sobre la inhibición del crecimiento de la proliferación celular. Por eso tiene rol, digamos, la metformina en otros tipos de cáncer y no solo en lo que estamos hablando de la proliferación de nódulos tiroideos o la asociación con cáncer de tiroides. Y a su vez induce apoptosis de la célula folicular. ¿Qué fue lo que hizo el grupo argentino liderado por el doctor Nieponice? Estudiaron 66 mujeres que tenían nódulos menores de 2 centímetros, que habían sido confirmados que eran benignos por función, y dividieron en 4 grupos. Un grupo recibía metformina, otro grupo recibía metformina y levotiroxina, otro grupo solo recibía levotiroxina y el otro grupo era el grupo control. Y acá lo que podemos ver, el grupo que recibió metformina tenía una disminución del 73% en el tamaño de los nódulos. Cuando se asociaban la metformina y la levotiroxina, el 95% de ese grupo reducía el tamaño nodular versus si uno usaba la levotiroxina sola o el grupo control. O sea que aparentemente tendría un efecto sobre el tratamiento de la metformina sobre los nódulos tiroides, más aún si uno une con el uso de la levotiroxina. Este es otro trabajo que habla también del efecto de la metformina sobre la TSH y el volumen tiroideo en pacientes. Estos pacientes ya tenían prediabetes. Y acá es muy interesante lo que hizo este grupo, porque este grupo lo que hizo es, el grupo con metformina y el grupo placebo, y a su vez subdividió, los pacientes tenían un valor de TSH entre 0,3 y 5,5, y lo subdividió en aquellos que tenían una TSH entre 0,3 y 2,5 y los que tenían una TSH mayor de 2,5. Y lo que ellos vieron que el nivel de TSH disminuía con el uso de metformina solo en aquellos pacientes que tenían un nivel de TSH mayor de 2,5, no pasaba en el grupo que tenía una TSH menor de 2,5. Cuando ellos vieron el volumen, por un lado el volumen tiroideo medio y los cambios en el volumen nodular tiroideo, sobre todo vieron cambios en el volumen nodular tiroideo, como podemos ver en lo negro es el pretratamiento y post-tratamiento, y el grupo de metformina obviamente había una disminución del tamaño y esto era estadísticamente significativo. Pero acá ellos vuelven a decir que la metformina disminuye el nivel de TSH, lo que ellos ven es solo cuando el valor de TSH es mayor de 2,5, reduce el volumen nodular tiroideo, pero ellos no ven ningún cambio en el volumen glandular tiroideo, pero sí lo ven sobre el volumen nodular tiroideo. Este es un metaanálisis que se hizo de 7 trabajos, un poco también reuniendo todos los trabajos que hay en la literatura sobre esto, y vieron que el volumen nodular tiroideo disminuye significativamente con el uso de la metformina en los diferentes trabajos. La mayoría de estos trabajos solo usaron metformina sin asociar levotiroxina. Disminuye el volumen nodular tiroideo y disminuye también el nivel de TSH. Y este es otro metaanálisis donde incluye acá analizaron 250 papers y dentro de esos 250 eligieron 5 de estos trabajos, donde dentro de eso eligieron al del grupo argentino, y ellos lo que vieron es que el porcentaje de cambio en el volumen, en el tamaño de los nódulos tiroideos podía variar entre un 10 a un 70% en los diferentes trabajos. Y el volumen y los cambios en los niveles de TSH lo vieron, pero no lo vieron tan marcado el porcentaje de cambio como el porcentaje del cambio en el volumen nodular tiroideo. Y esto es algo que fue publicado recientemente, el año pasado, y un poco también lo que habla es del uso de la metformina, que obviamente que mejora todos los parámetros metabólicos, que disminuye el nivel de TSH y que disminuye el tamaño de los nódulos tiroideos después de un año de tratamiento. La dosis de metformina que utilizaron acá fue 1.700 miligramos, lo siguieron durante un año a los pacientes,
Por ahí la crítica que ellos se hacen es que el grupo fue solo 64 pacientes y que solo lo siguieron durante un año, pero lo que ellos vieron que la metformina podría mejorar significativamente la insulina resistencia, regular los niveles de TSH y reducir los nódulos tiroideos en pacientes con insulinoresistencia, y acá ellos vieron dos factores predictivos positivos para disminución del volumen nodular tiroideo. Uno fue la administración de metformina y otro fue los niveles de tiroxina libre que se mantuvieron estables durante todo el seguimiento de estos pacientes. O sea, ¿qué podemos decir en cuanto a metformina y nódulos tiroideos? Que sí, la metformina tiene acción sobre los nódulos tiroideos, sobre los niveles de TSH en aquellos pacientes que tengan insulinoresistencia asociado. En contrario, la mayoría no encontraron cambio en los volúmenes tiroideos en sí, y aún todavía no se demostró la implicancia clínica del tratamiento con metformina en nódulos tiroideos. O sea, disminuyen de tamaño, pero ¿cuál es la implicancia clínica para nosotros en el uso en el consultorio, en el día a día? Yo creo que son necesarios estudios prospectivos y a largo plazo para terminar de confirmar esta implicancia clínica. Y entrando en el último tópico, que es microbiota y nódulos tiroideos, sabemos que la microbiota es todo el conjunto, un poco se hablaron en los módulos pasados, es todo el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro tubo digestivo y tienen múltiples funciones, desde la digestión, acción sobre el sistema inmune, inhibición de patógenos, síntesis de vitamina, tienen implicancia en la señalización neurológica, en la salud mental y en la función cerebral. Es relativamente estable, pero es variable en un mismo individuo y es variable entre individuos, y eso va a depender por la dieta, por si tiene infecciones o no tuvo infecciones, por el uso de antibióticos y el estrés, entre otras causas, ¿sí? Y que es, digamos, cuando se empieza a hablar de que habría una microbiota diferente en aquellos pacientes con nódulos tiroideos, es a partir del 2019, cuando este grupo de SAN estudia 74 pacientes y ellos lo que analizan es la composición del microbioma por secuenciación. Y acá lo que pueden ver en el gráfico es cómo es diferente el microbiota, digamos, en un paciente sano, en un paciente con nódulos tiroides y un paciente con cáncer de tiroides. Y acá lo que ellos identifican es que a su vez los pacientes que tenían nódulos tiroides tenían 36 especies diferentes de microorganismos cuando comparaban con un grupo con el grupo control, que sería el grupo sano, ¿sí? Ellos lo que vieron es que hay una diversidad filogenética de la microbioma intestinal y que esto es estadísticamente significativa, que hay abundancia relativa, ejemplo, de Neisseria y de Streptococcus, y esto es significativamente mayor en nódulos tiroides y en pacientes con cáncer de tiroides, y que habría una disminución de otros microorganismos, y esto es notablemente, digamos, menor cuando uno compara el grupo control, o sea, el grupo sano, con el grupo con nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. O sea que hay una variación del microbioma intestinal que está asociado a nódulos tiroideos, hay posibles patógenos activos en pacientes con nódulos tiroideos, y ahora la pregunta es si estos resultados que uno ve son esenciales para también tener una implicancia clínica y para eventualmente, si uno podría utilizar, desarrollar ciertos posibles probióticos para pacientes que tengan este microbiota intestinal que es diferente a nódulos tiroides. Y otro de trabajo muy interesante es este, que fue publicado en el 2021, y acá ellos lo que analizan es la presencia, o sea, la diferencia de especies observada y el número de especies observada en pacientes con nódulos tiroideos era diferente a pacientes del grupo control, y a su vez los dividieron a los nódulos tiroideos según el TIRAD. Lo que fue diferente es que aquellos pacientes con TIRAD2 tenían un microbiota intestinal diferente a los pacientes que tenían TIRAD3 y TIRAD4. O sea que es muy interesante, digamos, el análisis que hicieron. Y ellos lo que estudiaron es 196 nódulos tiroides y lo compararon con 283 pacientes del grupo control. Lo que vieron es que hay 11 especies, digamos, de microorganismos y 52 vías asociadas con la presencia de nódulos tiroides, y que esas vías asociadas difieren cuando uno compara un nódulo tiroideo TIRAD2 a un nódulo tiroideo TIRAD3 y TIRAD4. Y acá entra en juego
el butirato o el ácido butírico, digamos. O sea, lo que ellos vieron es que el ácido butírico lo que haría es inducir la detención del crecimiento en células normales, aumentando la absorción del yodo a través del NIS y aumenta la expresión del receptor de TSH y es lo que se vio in vitro. Entonces habría mayor producción de butirato y sobreexpresión de biosíntesis de aminoácidos que promueve la formación de butirato en los TIRAT2, o sea, como un efecto protector, digamos. Y lo que pasaría es que habría menor producción de butirato en aquellos pacientes que tendrían nódulos TIRAT3 o TIRAT4. O sea, ¿qué podemos decir de la microbiota y nódulos tiroides? Aún hay poca literatura existente, pareciera ser que sí hay un enlace intestino-tiroide, obviamente que en cuanto a la funcionalidad, como lo hablaron en los primeros módulos, no hay duda que hay un enlace. Acá estamos hablando de patología estructural, pareciera ser que hay un enlace intestino-tiroides mediado por el metabolismo de la nutrición microbiana, y que en nódulos tiroides lo que vieron es que hay una disminución de las bacterias productoras de este ácido butírico, que es el que inhibe la desertilización de histona y aumenta la captación de yodo y a su vez actúa sobre la proliferación celular. Y antes de terminar, voy a hacer un homenaje al doctor Hugo Nieponice, que fue un pionero en cuanto a hablar de lo que es insulinoresistencia y patología nodular tiroide, y él siempre decía una frase que la tenía colgada en su oficina, que decía que la anatomía tiroidea es víctima y la fisiología tiroidea es victimaria. Muchas gracias. Bueno, excelente, Erika, como siempre, tu charla es una maravilla, realmente muy interesante. Creo que no hay ninguna pregunta, pero estamos en tiempo para hacer unas preguntas. En base a todo lo que has leído en tu fuero íntimo o en tu consultorio, ante una paciente con nódulos